Muy bien, buenas tardes nuevamente. Les agradecemos estar presentes aquí el día de hoy. Bienvenidos a esta iniciativa por parte de la Asociación Megafauna Marina, Atención, Rescate, Ecología y Sociedad, MARES. Les comento rápidamente que esta asociación está conformada por diferentes individuos de diferentes instituciones, quienes están dedicados a la investigación, rescate, difusión y conservación de la megafauna marina, con atención especial a mamíferos marinos y varamientos. Todo lo anterior liderados por la autoridad ambiental, que es la Profepa. Una de las misiones más importantes de MARES es la difusión de la ciencia. Esto mediante pláticas semanales dedicadas a la vida marina en plataformas en línea, como la que tenemos aquí ahorita, con invitados especiales que son gente especializada en diferentes temas. En esta ocasión tenemos a la doctora Paniagua Mendoza, quien es justamente la presidenta de MARES, es la presidenta de esta asociación. Les comento rápidamente sobre la doctora Aurora Paniagua, que ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Realizó sus estudios de maestría y de doctorado en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, especializándose en la relación entre cetáceos y variables ambientales y acústica de ballena azul, respectivamente. Desde 2017, la doctora Paniagua funge como presidenta de la Asociación MARES, y en su trabajo como investigadora, ella ha sido autora de numerosos trabajos científicos y de difusión enfocados en la ecología y la conservación de los mamíferos marinos, tanto cetáceos como los pinípedos. La doctora actualmente es parte de la red estatal por Baja California Sur y red nacional por parte de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina para la atención a varamientos de mamíferos marinos. Desde 2016 hasta la actualidad, la doctora Paniagua es coordinadora del Comité de Difusión de la mencionada Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, o SOMEMA. Entonces, antes de cederle la palabra a la doctora, les damos las gracias por estar aquí. Si tienen preguntas, por favor, pueden abrir el chat que está en la parte de abajo de su pantalla, casi en el centro donde dice chat. Ahí pueden abrir y pueden escribir su pregunta y esta sería al final de la plática. Y mientras tanto, sí les pediríamos de favorcito si pueden mantener cerrados sus micrófonos y si es posible también su cámara para que no tome tanto del ancho de banda la comunicación. Sin más por el momento, le cedemos la palabra a la doctora Aurora Paniagua. Gracias. Lo siento, no me había dado cuenta que estaba cerrado el micrófono. Ahora sí, mucho gusto en estar con todos ustedes. El día de hoy les voy a presentar sobre los varamientos de mamíferos marinos y cómo los manejamos aquí en Bahía de la Paz, en México. Quizá muchos de ustedes no estén familiarizados con este fenómeno, ya que a lo mejor viven en ciudades o no viven en lugares cercanos al mar, ¿no? A las playas. Pero en alguna ocasión seguramente han visto en noticias o ahora mucho en las redes sociales de este fenómeno de que se vararon, principalmente cuando varan animales en gran cantidad o especies que quizá a lo mejor no estén muy familiarizadas con ellos en estas zonas, ¿no? Desde tiempos remotos, la gente se ha preguntado qué es lo que hace que los animales salgan de su hábitat y lleguen a las playas. E incluso Aristóteles decía que no se sabe por qué razón se mueven a tierra y se dice que lo hacen en ocasiones sin razón obvia. Pero entonces, ¿qué es un varamiento? Un varamiento es un evento en el que un mamífero marino o más, puede ser más de uno, llegan a tierra, pues
pueden llegar tanto vivos como muertos o se encuentran en aguas someras. Pero aquí lo importante es que ellos mismos no son capaces de regresar a aguas profundas o valerse por sí mismos. Antes de hablar y de mostrarles todo el material que les voy a compartir el día de hoy, sí me gustaría comentarles que los casos de varamientos a veces llegan a ser impactantes, ¿no? Porque son casos donde los animales pueden estar enfermos o ya en estados de descomposición. En este caso, yo elegí ciertas fotografías para que ustedes puedan observar todo este evento sin llegar a ser fotografías que puedan, no sé, no ser muy agradables para ustedes, ¿no? Pero sí es importante que les mencione que para hablar de estos varamientos se necesitan este tipo de imágenes. Ok, una vez dicho esto, los tipos de varamientos pueden llegar a ser varamientos individuales, que es un solo animal el que llega a varar, varamientos masivos, que pueden ser de 2 o más individuos. Asimismo, se pueden dar varamientos muertos, que ya llegan los animales sin vida a las playas, o pueden llegar vivos. Asimismo, cuando se dan varamientos masivos, pueden llegar tanto vivos como muertos. ¿Qué animales son los que llegan a varar? En este caso, les presento a los misticetos, que son las ballenas, las grandes ballenas, las que tienen barbas, y los odontocetos, que son los cetáceos dentados, los que son comúnmente llamados delfines, aunque no todos son delfines. Ahora, estos últimos, por lo regular, son los que varan de forma masiva, es decir, llegan más de un individuo. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué por lo regular los odontocetos son los que varan en grupos, ¿no? Resulta que estas especies presentan una cohesión fuerte, es decir, son muy sociales, presentan grupos muy estables a lo largo del tiempo, incluso hay parentescos familiares entre ellos. Este puede llegar a ser un factor muy notable en los varamientos masivos. Todavía realmente no se sabe bien o falta mucha comprensión de por qué se da este fenómeno, pero es principalmente en los odontocetos. Ahora bien, los varamientos pueden llegar a ser indicadores biológicos. No solo llegan a ser indicadores de cosas negativas, como podría ser la basura o contaminación o enmayes, sino también ayudan a establecer estacionalidades y residencias de ciertas especies. Por ejemplo, una abundancia y diversidad alta de mamíferos marinos en un cierto lugar pueden dar una tasa mayor a varamientos, es decir, tienes más animales, entonces vas a tener la probabilidad de tener más muertes. Ahora, ¿por qué nos debería importar los varamientos? Hay varios tópicos que están alrededor de este fenómeno. Entre ellos podemos describir las incidencias de eventos y patrones estacionales. Muchas veces en el mar no podemos, son especies a veces, por ejemplo, incluso los cetáceos son especies que no alcanzamos a ver muy fácilmente y con los varamientos podemos llegar a tener patrones y saber cuándo están y quiénes son los que están aquí, ¿no? Las especies. Establecer causas. Muchas veces se hacen necropsias, bueno, tratamos de hacer necropsias lo más que se pueda para poder dilucidar qué fue lo que le pasó a ese animal, por qué varó. Solo que es importante comentarles que la mayoría de los varamientos es imposible saber por qué varó. Muchas veces llegan ya en estados de descomposición muy avanzado y realmente todas las muestras o las necropsias que puedas tomar ya no serían, ya no te darían información adecuada de lo que pudo haber estado pasando. Estudios ecológicos. Estas tomas de muestras que les comento tienen que ser en animales o vivos o frescos, porque así te van a poder dar una visión de realmente lo que estaba pasando con el animal cuando todavía estaba vivo. Entonces son muy importantes, se pueden hacer muchos estudios, se pueden hacer estudios genéticos, estudios de isótopos, estudios de metales pesados, son mucha cantidad de estudios que pueden ayudar tomando muestras de estos varamientos. Registros de especies nuevas para una zona. Como les comentaba, en el mar es difícil encontrarse a estos animales. A veces algunas especies son más fáciles o más comunes que otras, pero hay algunas que no. Entonces, cuando llegan animales varados de especies que no se tienen registrados, son muy importantes, son registros muy importantes para esa zona. Relaciones con el ambiente.
Por ejemplo, las anomalías, no sé si conocieron de un caso de lo que le llamaron la mancha o el blob, que era una masa de agua caliente que llegó a las costas del Pacífico. Esto afectó a la productividad primaria y de ahí se desencadenó toda la red e hizo que disminuyera toda la actividad de las presas, etcétera, y todo esto afectó a los depredadores tope. Entonces, todas las anomalías ambientales pueden llegar a ser dilucidadas perdón, en los depredadores tope, en este caso los mamíferos marinos. Todo esto nos va a ayudar al fin que realmente todos los que estudiamos mamíferos marinos o cualquier otra especie es a lo que queremos llegar, ¿no? Que es la conservación de las especies. Ahora, ¿por qué varan los mamíferos marinos? Puede ser un grupo realmente de factores el que hace que un animal vare. Sin embargo, es muy complicado decir exactamente por qué varó ese animal. Sin embargo, entre ellas podemos destacar depredación, que puede ser persecución por sus depredadores, por ejemplo, animales que se alimentan de otros, por ejemplo, las orcas que se alimentan de lobos marinos, pues eso es depredación o persecución por depredación. En cambio, hay otras formas, que es, por ejemplo, el acoso. Hay animales que son muy territoriales y cuando otras especies llegan a ese territorio, pues no les gusta mucho y son agresivos contra ellos, llegando hasta lo físico, ¿no? Entonces, esto puede hacer que varen también. Luego les voy a comentar un caso de acoso entre diferentes especies, que es muy interesante. También puede ser por enfermedades, como todos los organismos vivos pueden llegar a tener virus, bacterias, que pueden llegar a afectar al individuo o los individuos. Infestación parasitaria. Los mamíferos marinos en sí tienen una carga parasitaria, pero cuando esta rebasa al bienestar del organismo, puede llegar a afectarlo y hacer que varen y lleguen o a morir o lleguen muertos a la playa. Los blooms de algales tóxicos. Estos blooms o florecimientos son de unos organismos que se llaman dinoflagelados. Estos dinoflagelados, cuando las condiciones son adecuadas para ellos, se proliferan muchísimo y esto puede hacer que lleguen a ser tóxicos. Ellos producen un ácido que se llama ácido domoico, que puede en cantidades grandes puede llegar a afectar el sistema nervioso. Entonces, las presas de nuestros depredadores tope o de los mamíferos marinos pueden consumir esas presas y el ácido domoico puede pasar hacia los mamíferos marinos. Las lesiones por impacto de embarcaciones. En este caso, las principales especies a las que les sucede esto, cuando hay mucho tráfico marítimo, sobre todo en puertos que tienen demasiado comercio, que son barcos muy, muy grandes, pueden ser por lo regular las especies más grandes, por ejemplo, la ballena azul. Tal es el caso de las costas de California, donde hay muchísimos reportes de colisiones entre ballenas y barcos. Los enmayes también es una problemática, pues de hecho es mundial. La Comisión Internacional Ballenera dice que por lo regular son 300 animales o 300 ballenas y delfines al año que mueren en enmayes. Entonces, esto es a nivel mundial y por lo tanto, como pueden ver, es una problemática mundial, no es solo de México o de alguna zona. La exposición a contaminantes, este también es un problema mundial. Hay algunos contaminantes, como los organoclorados, los metales pesados, que pueden reservarse en la grasa de los mamíferos marinos. Quizá este no sea un tópico o un tema que haga que varen los animales al momento, pero se van acumulando en la grasa de estos animales y ellos van a ir consumiéndolo y pueden afectar a su salud.
Ingesta de plásticos y basura, esto digo, es bastante problemático y se ha visto en muchos lados. No sé si por ahí vieron, supongo que sí, porque fue muy viral en redes sociales sobre un cachalote, que cuando le hicieron la necropsia encontraron muchísimas bolsas de basura y basura en general, ¿no? Mucho plástico. Entonces, esto es un problema para los mamíferos marinos y para los animales en general, ¿no? Los animales marinos en general. Disturbios sonoros naturales o antropogénicos. En este caso hay que recordar que en especial los cetáceos, su sentido primordial es el sonido. Con con el sonido, ellos pueden comunicarse, pueden conseguir sus presas, etcétera. Entonces, cuando se ven impactados por sonido, esto les ocasiona también que puedan llegar a varar. Inanición. Esto quiere decir que llegan muy flaquitos o que llegan en condiciones muy corporales, muy pobres. Y esto puede llegar a ser porque no se alimentaron lo suficiente. Un caso interesante que les va a dar un poco más de visión de qué es esto de la inanición es lo que se dio en el 2015. Si observan la gráfica, en ese año hubo una anomalía térmica. Esta anomalía térmica, que como les comentaba, empieza agua caliente y afecta a la productividad primaria, que hace que baje la productividad primaria, bajen las presas y por lo tanto los animales tienen dificultades para alimentarse o encontrar presas de buena calidad. Entonces, en este caso, estos son datos del Marine Mammal Center, fueron 4,000 animales los que vararon. Entonces, si ven la foto, son lobos marinos de California que eran crías y fueron muy, muy, muy flaquitas. Esto quiere decir que no llegaron a terminar con la lactancia, no pudieron tener el periodo que necesitaban para sobrevivir y tener una buena capacidad corporal. Entonces, todos estos varamientos fueron atendidos por el Marine Mammal Center. Imagínense 4,000 animales, entonces es un caso inusual, ¿no? Pero esto fue por anomalías en el ambiente. Ahora, pero, ¿qué pasa en Baja California Sur? Es de lo que más sé porque es de donde estamos. Entonces, Bahía La Paz es un lugar que tiene alta diversidad de muchas cosas, no solo de mamíferos marinos. Esto es porque en esta zona convergen 3 masas de agua que tienen diferentes características, la del Golfo de California, la Corriente de California y el Pacífico tropical. Todas ellas se juntan en esta zona y esto hace que el ambiente sea rico y variable. Esto quiere decir que haya mucha diversidad de presas y también haya diversidad y aparte cantidad. Entonces, esto ayuda a que depredadores tope, como son los mamíferos marinos, puedan tener suficiente alimento para poder tener sus poblaciones aquí. Por ejemplo, el turción es una especie residente. Tenemos un grupo que es residente de aquí, de Bahía de La Paz, pero también llegan otros animales que vienen o a comer o a reproducirse, pero que se pueden registrar y se pueden ver en el Golfo de California. Tal es el caso como el delfín común, el delfín tornillo, el calderón de aletas cortas, o incluso las grandes ballenas que vienen por temporalidad, como la ballena jorobada, la ballena azul. Ahora, en el Golfo de California también podemos ver pinípedos, solo que en este caso el único residente o el único que tiene poblaciones estables dentro del Golfo es el lobo marino de California. Todos los demás pinípedos, que no sé si atendieron la plática del doctor Elorriaga, él nos comentaba que de las 4 especies de pinípedos que existen aquí en México, el que está presente en el Golfo de California es el lobo marino. Sin embargo, hay registros y observaciones de que pueden entrar y pueden llegar individuos del elefante marino, de foca o de lobo fino, de Guadalupe, que por lo regular están siempre en el Pacífico. Ahora, para tener un poco perdón, voy a mover tantito aquí, ya. Para tener una visión de por qué realmente es importante Bahía de La Paz, o sí, bueno, sí hay muchas especies, etcétera, pero en varamientos, ¿cómo está? Bueno, gracias a la Red Nacional de la Sociedad Mexicana de Mamíferos Marinos y al Comité de Varamientos, ellos
este comité de varamientos reúne toda la información de las zonas que tienen costa de México. Entonces, a ellos les pasan todos los datos y estos datos son 1,896 varamientos en todo México desde el 2012 hasta el 2018. Ahora, de estos 1,896 individuos que vararon, solo en Baja California Sur fueron 783, que es el 41% del registro nacional, es bastante. Pero ahora vemos lo que pasa con Bahía de la Paz. De Bahía de la Paz, únicamente Bahía de la Paz, son 250 individuos. Esto quiere decir que es 1/3 del registro del Estado. Es una cantidad bastante grande en comparación con otras zonas. Entonces, esto quiere decir que es un lugar importante de varamientos, por lo que desde el 2012, un grupo de personas, entre los que está su servidora y varios compañeros, por ejemplo, el doctor Irán Rosales, el doctor Fernando, que ya les dieron pláticas las semanas pasadas, todos ellos, los que están aquí también en la diapositiva, nos reunimos con el fin de ver qué era lo que pasaba con los varamientos, cómo podíamos investigarlo, cómo podíamos ayudar a las especies, etc. Entonces, gracias a todo el esfuerzo de estas personas y de los colaboradores, creamos Mares en el 2017. Esta asociación siempre ha estado en contacto y con mucha colaboración entre instituciones como el CICIMAR, el Museo de la Ballena, que también son parte de nosotros, la UAS, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y sobre todo Ingeniería en Pesquerías, pero sobre todo la PROFEP, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la cual es la que es la encargada del fenómeno de varamientos. Gracias a esta sinergia, a este grupo de personas que siempre estamos colaborando, hemos podido ser parte de la red de varamientos de mamíferos marinos estatal o de aquí de La Paz. Todos y cada uno de los integrantes de esta red de varamientos tienen su función. Todas las personas son personas capacitadas, y algo que es interesante es que es multidisciplinario. Hay personas que conocen más sobre cetáceos, hay personas que conocen más sobre pinípedos, hay veterinarios, hay gente que conoce sobre rehabilitación de animales. Entonces, es toda una gama de temas que pueden ser cubiertos gracias a esta red, ¿no? Siempre liderada por Profepa. Ahora, es importante que les comente que todos estos grupos, organizaciones, instituciones, todos están dentro de un permiso. Es importante que nos quede claro que el trabajar con mamíferos marinos es bajo permisos de, por ejemplo, de la Semarnat. Estas son especies que están protegidas. Entonces, todo lo que se haga con ellas, investigación, rehabilitación, atención de varamientos, tiene que estar dentro de un protocolo, que de hecho es el Protocolo Nacional de Atención a Varamientos, que pueden bajarlo de la red, y donde están escritas todas las reglas y los lineamientos que debemos de seguir. Entonces, todo esto está dentro de los permisos, ¿no? Es importante destacar esto. Ahora, ¿por qué les digo que es importante destacarlo? Muchas veces como personas, a todos nos ha pasado que vemos un animal y queremos ayudarlo, ¿no? Si tú ves a un delfín varado, lo primero que quieres es regresarlo al agua, ¿no? Pero a veces eso no es tan bueno. El animal ya varó por algo. Hay una razón de por qué el animal está varado, no porque esté bien está varado, hay algo que pasó ahí. Entonces, el animal está en un momento de estrés, pueden llegar a coletear, pueden llegar a golpear, los lobos y delfines también pueden llegar a morder. Entonces, todo esto es una problemática. Si tú como ciudadano que no sabes cómo se manejan estas especies, te puede pasar algo a ti. Incluso pueden llegar a tener enfermedades zoonóticas, lo que quiere decir que se puede transmitir de los especímenes o de los organismos hacia el ser humano. Entonces, siempre es importante
que tomemos esto en cuenta. Yo sé que nuestro corazón dice no hay que ayudarlo, pero a veces es mejor hablar y tener contacto con las personas, por ejemplo, el C4, que funciona, que es el 911, que les llegan ahí los reportes y ellos lo pasan a Profepa y Profepa nos habla a toda la red. Entonces, bueno, creo que es importante mencionar esto, que los registros y sus llamadas de las personas que se encuentran en varamientos son sumamente importantes, pero también hay que tener cuidado cuando uno decide tratar de ayudar a un animal, que a veces no es tan bueno. Ahora, gracias a todos estos registros, porque hay personas que nos han hablado y gracias a ellos podemos tener una cantidad de varamientos y de zonas más grandes para poder atenderlos. Hemos tenido 250 animales desde el 2012 hasta el 2018, donde hemos tenido varamientos individuales alrededor de 118 y también varamientos masivos, con 14 eventos que en total fueron 132 individuos. Ahora, de estos 250, ¿cómo se distribuyen en cuestión de los vivos, de los muertos? Los varados vivos rescatados o rehabilitados han sido 102. Se pudieron rescatar, se cuidaron in situ o se rehabilitaron. O simplemente se evaluaron y se vio que estaban en buenas condiciones corporales y se llevaron a aguas más profundas. Ahora, de esos, a los que vararon vivos y murieron fueron 37. El total de todos los varamientos vivos son el 56% del total de los varamientos. O sea, de esos 250 vivos son 56%. Esto es un número muy alto. Y no solo es por el número, sino que lo que representa. La logística para tener o poder ayudar a un animal vivo es muy, muy diferente a todo lo que vas a hacer con un animal muerto. Ahorita les voy a platicar un poco más de lo que se hace. Ahora, de estos 250 individuos, fueron 18 especies, que es alrededor del 50% de la diversidad nacional. Encontramos con la mayor frecuencia a los delfines comunes de rostro corto, los delfines de dientes rugosos, al lobo marino de California, al delfín listado, y también tuvimos presencia de los turciones o delfín nariz de botella, haciéndoles recordar que tanto el turción como los lobos marinos tienen poblaciones residentes aquí en La Paz, bueno, en la bahía. Ahora, en cuanto a varamientos masivos, nos hemos encontrado con varios casos de diferentes especies y de diferentes números de individuos. Por ejemplo, hubo varamientos muy interesantes como este de orcas pigmeas. Más adelante les voy a comentar por qué fue tan interesante. Por ejemplo, delfines comunes, en diferentes números, desde 2 hasta 10. Pero hubo un caso que de hecho se hizo muy mediático, porque fueron 54 animales los que vararon. Imagínense 54 delfines en una playa, entonces fue todo un caso. Llegaron reporteros y demás, etcétera. Fue un caso muy, muy interesante del cual les voy a hablar más adelante. Pero como pueden ver, sí hemos tenido varamientos masivos. Ahora, ¿qué otros casos hemos tenido? Casos particulares, porque los masivos también son sobresalientes, solo que estos son como más particulares. Por ejemplo, como les comentaba, el lobo fino de Guadalupe realmente no es residente de aquí del Golfo de California, sin embargo, hemos encontrado registros. Por ejemplo, el 1 de marzo, varó vivo, y otro en noviembre, pero el varó muerto. Ambos fueron del 2015. Estos registros son muy importantes porque puedes ver la movilidad de un animal que realmente no es costumbre que esté aquí. Pues se puede ver la movilidad de la población. Y estos dos casos que se dieron en el 2019, de hecho son 2 casos, no es uno. Pero la particularidad de estos 2 casos, justo también de lobos finos de Guadalupe, fue que por las heridas que les encontramos, tuvieron interacción con pesquerías. Esto quiere decir, obviamente no estamos seguros porque no lo vimos,
pero por los golpes y, por ejemplo, tenían la mandíbula fracturada, tenían el cráneo fracturado. El tipo de golpes nos daba indicios de que hubo interacción con el humano. Este caso se llevó al centro de rescate y estuvo en rehabilitación. Y el otro caso también se trató, se fue por él. Sin embargo, en este caso, si logran ver la fotografía, ya estaba demasiado, esto quiere decir que ya estaba demasiado flaquito, ya... Cuando llegamos a verlo, pensamos realmente que estaba muerto hasta que se movió y dijimos, wow, sí está muy mal este animal. De hecho, digo, estas fotos sí están medio feitas, pero es importante que las observen, ¿no? Tenía infección en la boca y tenía fractura en la mandíbula. Entonces, hay veces que, por ejemplo, en estos casos, realmente uno no puede hacer gran cosa, ¿no? Creo que tanto los que trabajamos con esto como nuestros voluntarios estamos conscientes que a todas estas especies o a estos individuos les estamos tratando de dar una segunda oportunidad, ¿no? Si llegan a varar, les estamos tratando de ayudar, pero muchas veces no es posible. En este caso, poco pudimos hacer. Lo más que pudimos hacer es llevarlo, resguardarlo, porque estaba en un lugar donde había un campamento pesquero, había personas tratando de verlo, etcétera, animales, había perros, y pues el animal estaba muy estresado y de por sí ya estaba muy mal. Entonces, bueno, lo que se trata de hacer es, bueno, tratar de ayudarlo y por lo menos sus últimas horas pudo estar en un lugar tranquilo, ¿no? Entonces, a veces es importante remarcar, ¿no? Que aunque quieras ayudar, a veces los casos te lo impiden, ¿no? Pero bueno, lo importante es no dejar al animal ahí bajo del sol, que lo pueden morder los perros, etcétera, ¿no? Ahora, otro caso importante fue el que les comentaba de las orcas pigmeas. Las orcas pigmeas no son especies que realmente se encuentran dentro del Golfo de California o frecuentemente visiten el Golfo de California. Son casos raros, de hecho, pudimos relacionarlo a condiciones anómalas del 2014, a un aumento de temperatura en el 2014, y gracias a este varamiento pudimos conocer sobre este movimiento de estos animales. Incluso, un dato curioso y bastante interesante es que cuando se le hicieron las necropsias, porque murieron, no pudieron sobrevivir, encontramos picos de calamares que no son parte del Golfo de California, son del sur. Entonces, bueno, fue interesante este caso, ¿no? Ahora, otros casos han sido, por ejemplo, de dientes rugosos. Curiosamente, el delfín de dientes rugosos ha sido una de las especies que más hemos encontrado de varamientos masivos. Hemos podido rescatar varios animales y por ejemplo, es el caso de los delfines comunes, del que les comentaba. De esos 54 animales que vararon, 33 fueron rescatados. Entonces fue una cosa titánica, la verdad, la gente que estuvo ahí, porque a mí no me tocó, pero a la gente que sí estuvo ahí, realmente fue muy difícil, porque la zona donde vararon era una zona rocosa. Entonces, el cargar a los animales que estaban estresados y que aleteaban y que podían golpear a la gente. Entonces, fue un caso muy difícil, pero afortunadamente todos los voluntarios y todos los colaboradores ayudaron mucho y salvaron a 33 animales. Eso es muchísimo. Y de los animales que murieron, a todos y a cada uno de ellos se les sacaron muestras. Esto fue posible gracias a la Universidad Autónoma de Baja California Sur y en especial a la doctora Nidia Blanco, quien fue la que nos proporcionó el material para poder muestrear a tanto animal, ¿no? Y también personal, ¿no? También los estudiantes de ingeniería en pesquerías ayudaron muchísimo a todo esto, porque sacar muestras, sexar, medir y todo esto no es nada fácil. También hemos tenido otros delfines, como delfines tornillo, que han sido
Han sido menos, pero también hemos encontrado. Este es otro varamiento interesante que fue de cachalotes. Un cachalote es el animal, es el odontoceto más grande. Entonces, realmente poco puedes hacer con un animal de este tamaño, ¿no? Afortunadamente, uno de ellos logró salir por marea alta. Aún así, embarcaciones del Museo de la Ballena, de Marina, lo encaminaron para que no fuera a volver a varar o que se fuera, por ejemplo, a las marinas, ¿no? Que luego tienden a irse a las marinas y cómo le haces para sacarlo de ahí, ¿no? Pero bueno, afortunadamente se rescató uno y el otro se le tomaron muestras y el esqueleto lo tiene el Museo de la Ballena, que si pueden ir a ver sus trabajos, están padrísimos todos sus esqueletos. Ya después vamos a invitar a gente del Museo de la Ballena para que les hable de ello. Otro caso, es un rorcual tropical. En este caso, se los quiero destacar porque es un animal que medía alrededor de 8 metros. Si se fijan, estaba en un manglar, lo que quiere decir que la zona era muy fangosa, realmente caminar era difícil. Y mover al animal, digo, ni se diga, ¿no? Y las pocas personas que habíamos llegado al principio, porque Profepa activa la red de varamientos y cada quien va llegando como puede, ¿no? Entonces, llegamos y éramos poquitos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues el animal, ¿qué podemos hacer, no? Pero gracias a toda la colaboración y a toda la buena relación que hay con las organizaciones, las instituciones, los centros, Marina, Profepa, la buena relación que hay en esta red, logró que hubiera gran cantidad de gente y pudimos sacar a esta ballena después de bastantes horas de estarlo intentando. Bueno, se logró rescatar al animal y afortunadamente no volvimos a saber de ella, no se volvió a reportar que hubiera varado, entonces esto pues podemos decir que fue exitoso, ¿no? Pero lo que quiero destacar aquí es que sin una red que se ayude entre ella, sería imposible rescates de esta magnitud, ¿no? Ahora, por ejemplo, otro varamiento importante fue de una ballena gris, que bueno, no sé si se pueda ver bien, pero creo que sí. Estaba demasiado flaquita. Varó y como a los 10 minutos murió. Pero este registro fue muy interesante y muy importante porque en ese año, en el 2019, hubo un evento de mortalidad inusual en el Pacífico. O sea, había muchas ballenas grises muertas, mucho varamiento, pero justo este tipo de registros de nosotros pudimos proporcionar la información y es muy valioso para todo este tipo de eventos. Este rorcual tropical que varó en el 2019, es interesante porque a veces, aunque tú tengas muchas ganas de ayudar a un animal, las condiciones no son favorables. En este caso, no sé si alcanzan a ver en la foto la cantidad de oleaje que había. Entonces, ese oleaje nos impidió llevar lanchas, etcétera, porque cerraron el puerto, entonces no podíamos llevar ninguna lancha. Entonces, bueno, aunque llegamos y tratamos de ayudarla, etcétera, era imposible. Solamente pudimos hacer el reporte y pues ver qué era lo que, tratar de ver el evento, ¿no? Sin embargo, afortunadamente, este ejemplar varó enfrente de ay, de un lugar donde están los pescadores, perdón, se me fue el nombre, y ellos lograron ver que durante la marea alta ella pudo salir y ya después ya no volvieron a reportarla. Entonces, pues bueno, parece que todo salió bien con este animal. Campamento pesquero, perdón. Ahora, después de todos estos casos que les he platicado, etcétera, uno se pregunta, bueno, ok, estos son los varamientos, pero ¿cómo se atiende un varamiento, no? ¿Qué se necesita para atender un varamiento? Primero que nada, las personas que trabajamos con los varamientos debemos estar conscientes de que no es nada fácil. Nos encantan los animales, amamos los animales, nos encantan,
nos inquietan, queremos saber más sobre ellos, pero un varamiento es difícil porque puedes encontrarte diferentes casos. No solo en cuestión del animal, sino también que puedes encontrar varamientos que ya no se puede hacer nada, o incluso tienes que ver animales muertos, ya en diferentes estados de descomposición, y realmente no toda la gente tiene estómago para eso. Créanme, es difícil atender un varamiento de un animal descompuesto, ¿no? Entonces, es importante destacar eso, ¿no? Los varamientos no son sencillos, la gente realmente debe de comprometerse, te pueden llamar a las 3 de la mañana durante el Super Bowl, durante la Champions, y tienes que salir en ese momento porque de eso depende que el animal pueda sobrevivir o darle una segunda oportunidad a ese animal. Bueno, ahora ya que más o menos les dije lo difícil que es un varamiento, pues, ¿qué necesitas? Necesitas el equipo básico. Como persona, necesitas llevar guantes, necesitas llevar ropa adecuada, necesitas agua, eso es súper importante. No sabes cuánto tiempo te va a llevar un varamiento. Y además también kits, por ejemplo, para sacar piel, para sacar sangre. Debes de llevar mucho material para todas las muestras, ¿no? Entonces, esto es ya como que lo básico que debes de tener si estás dentro de una red de varamientos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la Profepa ya activa la red, ¿no? Hay una llamada y te dicen, hay un animal en tal lugar y tienen que ir, ¿no? Entonces, bueno, empieza Profepa a hacer las llamadas, empieza el WhatsApp y todo eso. Entonces, el siguiente paso es saber cómo llegar a ese varamiento. Muchas veces los varamientos están en lugares lejísimos de donde estás o incluso lugares donde no puedes llegar de otra forma que no es en lancha. Por lo regular, pues digo, son playas, entonces es arena y necesitas llevar una camioneta 4x4, no cualquier vehículo pasa por ahí, ¿no? Entonces sí es importante destacar que los medios de transporte para llegar a un varamiento son bastante importantes, sobre todo también la gasolina, por ejemplo, que necesitas mucha gasolina para llegar a un varamiento, por ejemplo, del otro lado del mogote o etcétera, ¿no? Aquí en esta foto podemos ver un varamiento que se atendió en la noche. Entonces, como les digo, en cualquier momento te pueden hablar, ¿no? Ahora, ya que estás ahí, bueno, no, esto no es ya que estás ahí, más bien, ya que te dicen qué animal es el que varó, es lo que preparas, ¿no? Si te dicen, son delfines, bueno, llevas cosas para delfines, te dicen, son lobos, llevas cosas para lobos. Esta, por ejemplo, es una red para atrapar lobos marinos, para capturarlos, y hay cosas especiales, por ejemplo, como camillas para los delfines. No son camillas normales, son camillas que tienen, el material debe ser distinto, no debe ser tan abrasivo para la piel, porque tienen la piel muy sensible, debe tener espacio para las aletas, entonces todo el equipo de varamientos realmente es especial. O sea, no es tan fácil conseguirlo, incluso se tienen que mandar a hacer. Y bueno, es el equipo que necesitas llevar, ¿no? Ahora, depende de qué tipo de varamiento te enfrentes, es la decisión que vas a tener sobre cómo manejar a ese varamiento. Si, por ejemplo, tienes animales muertos, lo primero que tienes que ver es, ¿está fresco o no está fresco? Como les comentaba, cuando ya hay un estado avanzado de descomposición o incluso no tan avanzado, simplemente no es tan fresco, es difícil que ya las muestras te puedan servir para ciertos estudios, ¿no? Entonces, realmente necesitas ver qué tan fresco está el individuo para ver qué muestras puedes tomar, ¿no? Bueno, siempre en todos los varamientos se toma un registro. Todos y cada uno de los puntos que puedas anotar sobre los varamientos son importantes, desde la zona, cómo está la zona, cómo la encontraste, la posición,
todo debes anotarlo y debe pasar a los registros. Asimismo, dependiendo de cómo esté el animal, como les digo, es lo que vas a hacer. En este caso, por ejemplo, de esta tursión, poco se podía muestrear. Lo que pudimos hacer, pues bueno, es tomar las fotografías. Siempre se deben de tomar fotografías de la cabeza, de los dientes, de todo el cuerpo, y pues bueno, tomar las medidas y tratar de sexarlos en su, si se puede, claro está, ¿no? Y en este caso, en la fotografía de abajo, bueno, estaba fresco y se pudieron tomar muestras. Se toman muestras de piel, muestras de grasa, y bueno, toda la variedad de muestras. Por ejemplo, en ballenas se toman las barbas y dependiendo del tipo de varamiento del individuo, son las muestras que se van a tomar. Después de eso, después de ya hacer todo el registro, todo lo que tenías que hacer con el animal, debes de hacer algo con ese cuerpo, entonces no lo puedes dejar así de fácil ahí. Entonces, si en este caso estaba en una zona donde había condominios, entonces no puedes dejar ahí al animal. Tienes que enterrarlo, tienes que llevarlo a lugares donde, por ejemplo, el manglar, donde lo amarras para que los organismos se alimenten de él y ya, todo perfecto, ¿no? Pero siempre debes de saber en dónde dejarlo, ¿no? Y qué hacer con él. No puedes dejarlo así a la intemperie. Ahora, ¿qué pasa si tienes animales vivos? Esto es un mundo totalmente diferente. Si tienes animales vivos, ya entran otro tipo de cosas. Afortunadamente, como les comentaba, tenemos un grupo multidisciplinario que conoce de muchas cosas. Entonces tenemos veterinarios y tenemos gente que ha trabajado con delfines o ballenas o lobos marinos. Y todos ellos, bueno, conocen también su comportamiento. Entonces, de repente, pues, puedes saber cómo está. Bueno, los veterinarios nos ayudan a saber si tiene alguna enfermedad que se pueda ver sin necesidad de una muestra. Y bueno, ahí decides qué vas a hacer con ese animal. A veces, esos animales los puedes llevar a aguas más profundas y ahí los liberas y sin problema pueden agarrar su camino y todo perfecto, ¿no? Pero a veces tienes que llevarlos contigo, tienes que llevarlos a rehabilitación o tratarlos in situ. En este caso, por ejemplo, de este lobo marino estaba demasiado delgado, demasiado flaco, y les voy a mostrar un video para que vean sobre estos casos. Déjenme, les pongo los videos. Ahí. Perdón, es que luego esto es difícil, que de repente sí los acepta y de repente no. Pero, por ejemplo, acuérdense de escribir sus preguntas. Todo lo que quieran preguntar, con mucho gusto. Ahora sí, este video es de la atención a un delfín listado. Como pueden ver, es una instalación que nos facilitó la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Justo este almacén es para acuacultura. Realmente, pues bueno, en esa época trabajamos con lo que se podía, con los lugares en los que podíamos estar. Si ven, son albercas para humanos normales, pero bastante resistentes y con buena capacidad. Y no sé si se ve bien el video, pero pueden ver la camilla, pueden ver los hoyos que tiene para las aletas, todo lo que es realmente específico para delfines. También hay veterinarios, hay gente capacitada para poder atender al animal. En este caso, por ejemplo, meter una sonda a un animal para hidratarlo no es nada fácil, no cualquiera puede hacerlo.
Entonces debe de haber alguien capacitado para hacer este tipo de maniobras. Y siempre, por ejemplo, en este caso, nuestro compañero médico veterinario zootecnista Roberto Robles de Profepa, siempre están ahí, siempre está ahí, siempre está liderando todo lo que se va a hacer con el delfín, y es importante destacar esto, ¿no? Bueno, este delfín, como pueden ver, no podía nadar por sí solo, se iba de lado, entonces necesitaba ayuda porque si no, si lo dejaba solo se hundía y se ahogaba. Entonces, en este tipo de casos, que son, por ejemplo, los delfines que no pueden estar nadando, necesitas gente, y necesitas gente que te ayude, necesitas, por ejemplo, los voluntarios, que son muy importantes en estos casos, porque tienes que hacer horarios y tienes que hacer cambios de guardia, etcétera, para que el animal nunca esté solo y puedas estarlo atendiendo, ¿no? Ese es el caso de, ese es el caso de ese delfín. Ahora les quiero mostrar el caso de una lobita. Permítanme. Ok, ahora sí. Este es el caso de una lobita. Esta lobita nos dijeron que estaba muy flaquita, que estaba ahí solita, entonces, pues bueno, llegamos y nos encontramos con que era un animal muy flaco, pero aparte de todo, no sé si observan en la parte de arriba, había muchos surfistas, había muchas familias, incluso aquí en la esquina se ve un perro. Entonces, todos esos factores influyen en que puede pasar un accidente. Este animal está estresado, está cansado, no ha comido. De hecho, a pesar de que se veía muy flaquito y de que se veía mal, fíjense la fuerza que tiene. Realmente les costó trabajo capturarlo. Y es gente, el doctor Elorreaga ha trabajado muchísimo tiempo con pinípedos, Roberto Robles ha trabajado muchísimo tiempo igual con ellos y es inspector de la Profepa. Y saben capturar un animal, pero aún así pelean, ¿no? Ya cuando no pelean es porque ya realmente están demasiado mal, pero esta lobita todavía tenía fuerza. Bueno, la llevamos para atenderla. Este también es un lugar que nos proporcionó la UAS. Y después de tenerla varios días, empezó a tener un poquito más de ánimo, empezó a comer más. Nosotros pensábamos que iba bien el asunto, pero de repente empezamos a ver estos comportamientos, que está tomando agua dulce de la manguera del piso. Y los lobos marinos no hacen eso. No es común que lo hagan porque el agua, los lobos marinos y los animales marinos en sí lo toman de su alimento, pero ella lo estaba haciendo. Entonces, platicamos con los veterinarios y nos comentaban que este tipo de comportamiento es cuando tienen la bacteria que se llama leptospira. Entonces, la leptospira se encuentra, hay muchos casos en lobos marinos, y lo que hace es irse a los riñones y los afecta hasta causar un fallo renal. En este caso, la verdad nosotros pensábamos que todo iba bien, que el animal estaba bien, y de repente resultó que no, que murió. Y ya cuando hicimos la necropsia, creo que ya estoy con la presentación. Perdón, es que no alcanzo a ver, pero... Sí, ya se ve en la presentación. Perfecto, perdón, es que no, las cámaras... Ahí está. Muy bien. Entonces, como les decía, después de estos casos, aquí está, bueno, ya vieron, esta foto es del delfín listado, del que les vieron cómo se estuvo rehabilitando. Esta es la lobita que también tuvimos en rehabilitación. Cuando todo va bien y la rehabilitación es exitosa, bueno, pues se libera. Nosotros no nos quedamos con ningún animal, siempre se libera. Pero en el caso de que mueran, pues tenemos que proceder a hacer la necropsia. En este caso es la necropsia de la lobita. Sin embargo, no les voy a poner fotografías porque no son agradables. A muchas personas no les gusta ver tanta sangre,
pero créanme que tenía un daño sistémico avanzado. Ella ya, sus riñones, incluso hasta los pulmones los tenía ya mal. Ya, ella ya, hiciéramos lo que hiciéramos, ya no se iba a poder hacer. Entonces, lo que quiero darles a entender, o quiero darme a explicar en este sentido, es que a pesar de que tú trates de ayudar a un animal, ya lo lleves a rehabilitación, incluso hasta ya lo tengas días y días pensando que va mejor, muchas veces el daño que ya tienen interno es demasiado, y por más que hagas, no vas a poder hacer gran cosa, ¿no? No va a ser exitoso. Y no es solo aquí en México, créanme. Esto de dar segundas oportunidades a los animales silvestres es muy difícil, porque ellos ya cuando varan o ya cuando están en una zona donde no deberían estar es porque ya pasa algo. Simplemente estás dando una segunda oportunidad para ver si puede ser exitoso, pero es muy complicado que un animal salga adelante, y esto es a nivel mundial. Ahora, ¿se acuerdan que les comentaba sobre la interacción entre diferentes especies? Bueno, este caso fue muy interesante porque era un delfín listado, el cual, perdón, cuando fuimos por él lo encontramos muy golpeado. Entonces, pues luego golpeado, y piensa, sí, algo humano, pero no. Resulta que empezamos a ver todos los golpes, y pueden ver aquí en esta foto hay una abolladura en su cabeza. En esta parte de aquí fue donde nos dimos cuenta que había pasado. Estas marcas son marcas de los dientes, de mordidas, de los turciones, que son los delfines nariz de botella que hay residentes. Incluso tuvimos reportes de los pescadores que nos decían que ellos habían visto a los turciones agrediendo delfines más pequeños, y pues resulta que eran estos delfines, ¿no? Los delfines listados. Ahora, este delfín también pensamos que todo iba bien, sí lo veíamos golpeado, etcétera, pero sí veíamos que iba avanzando, iba comiendo más, seguía nadando de lado, pero pues iba bien, ¿no? Y de repente murió. Cuando le hicimos la necropsia, nos dimos cuenta que tenía golpes internos, tenía hemorragias internas por todos lados, incluso en el cerebro tenía un hematoma y hemorragia interna muy fuerte. Entonces, a pesar de que se vea quizá externamente que puede estar con éxito esa rehabilitación, bueno, a veces no llega a buen fin. Como les comentaba, murió el animal, bueno, tienes que hacer algo con esos cuerpos no se pueden quedar ahí. Entonces, en este caso, por ejemplo, de los 54 delfines, imagínense, 21 delfines se murieron. Entonces, ¿dónde dejas 21 animales que se van a descomponer? Es la naturaleza, se van a descomponer. Entonces, no puedes dejarlos en cualquier lugar. Gracias a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, al Museo de la Ballena, en especial a Diego Ruiz, que fue el que contrató la retroexcavadora. O sea, imagínense, o sea, una retroexcavadora para poder enterrar a los animales. Entonces, con todo esto, quiero destacarles que no solo es la intención de atender al animal, ¿no? Son muchas cosas que conlleva la atención a varamientos o la atención a los animales, ¿no? Todo debes de tomarlo en cuenta. En este caso, por ejemplo, antes nosotros, por falta de material o por falta de lugar donde tenerlos, los teníamos in situ. En este caso, nuestros voluntarios fueron personas claves en esta atención de este varamiento, de este delfín, porque este es el Mogote, es una zona de La Paz, donde tuvieron que acampar, hacer guardias en la noche, con frío, con neoprenos, etcétera, y ahí estuvieron hasta que se pudo liberar al animal. Y en este caso, en la fotografía se ve rara la alberca, ¿no? Pero pues es porque es de acuacultura. Esta alberca nos la prestó el CETMAR, muy amablemente siempre nos dijeron, si tienen un delfín adelante, úsenla, cuando no esté ocupada, por supuesto, ¿no? Entonces, se trabajaba con lo que se tenía.
Si no teníamos la alberca en disposición, bueno, pues se usaban otro tipo de albercas, se dejaban in situ, teníamos que trabajar con lo que teníamos. Afortunadamente, poco a poco hemos ido evolucionando gracias a incorporaciones de gente que quiere trabajar en esto, ¿no? Que nos quiere apoyar. En este caso, gracias al trabajo que hemos hecho aquí en La Paz y todos los reportes y la gran cantidad de varamientos, se pudo hacer la propuesta. Las personas del Museo de la Ballena fueron una increíble ayuda y de hecho gracias a ellos se trajo todo este material, toda esta infraestructura. Si pueden ver, es como una carpa, albercas y demás cosas. Todo esto era del proyecto de Vaquita CPR que se hizo para la vaquita marina. Todo esto estaba en el norte del Golfo de California y gracias al Museo de la Ballena y al apoyo de todos los que trabajamos aquí, bueno, se pudo traer Diego Ruiz, Francisco Gómez, Francisco Rebolledo, perdón. Entonces trajeron toda esta infraestructura. La Universidad Autónoma de Baja California Sur permitió e hizo un convenio y fue genial que ellos permitieran que en su terreno de la unidad Pichilingue se pudiera poner todo esto. Entonces, no quiero ahondar más en este tema porque vamos a invitar al responsable de este centro de rescate, pero sí quiero comentarles que este esfuerzo, del Museo de la Ballena, de la UABS, de Mares, de Sisimar, de Profepa, de todo el mundo, afortunadamente ya podemos contar con estas instalaciones para un mejor y una adecuada atención a los animales que se vayan a rehabilitar. Ahora, es importante la difusión de todo este trabajo. Muchas veces, y en muchos temas, no solo en varamientos ni en trabajos de mamíferos marinos, si tú no difundes lo que haces, la gente no lo conoce y no sabe sobre los temas, ¿no? Entonces, hemos tratado, nos hemos dado a la tarea de estarlo difundiendo en redes sociales, que afortunadamente las redes sociales ayudan muchísimo para este tipo de cosas, estar enseñando los casos, estar enseñando toda la infraestructura y todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces es súper importante hacer una difusión del trabajo a todas las personas. Asimismo, también otra de nuestras metas es que también se dé a conocer toda la variedad de animales, de varamientos, lo que pasa aquí en Baja California Sur, aquí en La Paz, con publicaciones en revistas internacionales indexadas. No solo es el varamiento, sino también la investigación que sale debido a este fenómeno. Es muy importante también. Justamente también participamos en una revista que se llama Ciencia, en el número especial para mamíferos marinos en México. Entonces hemos tratado de involucrar tanto a la ciudadanía en general como a los investigadores, a la ciencia, ¿no? Este también es un ejemplo. Fueron presentados trabajos en congresos, tanto nacionales como internacionales, de todo el trabajo que se ha hecho aquí en La Paz, Baja California Sur. Incluso teníamos la reunión de SOMEMA en el 2020, pero debido a la pandemia se tuvo que cancelar y posponer al siguiente año, pero también vamos a estar presentes. Entonces es importante que todo lo que hagas, en este caso nosotros, con los varamientos, los animales, las investigaciones, se dé a conocer. En este caso, el Museo de la Ballena tuvo la oportunidad de ir a la Bienal, que es un congreso internacional de mamíferos marinos mundial, y nos llevaron el trabajo de Mares para allá. Entonces, no solo está siendo reconocida a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, eso es muy importante, que se dé a conocer todo este trabajo. Asimismo,
esta difusión siempre debemos acercarnos a la gente. La verdad, somos pocas personas. Si vieron esa diapositiva, somos relativamente pocas personas para la cantidad de kilómetros de playas que hay. Entonces siempre es importante que demos a conocer y que las personas sepan qué hacer ante un varamiento, a quién hablarle y qué no hacer también. Eso también es muy importante. Entonces hemos repartido carteles, hemos subido carteles, en este caso, por ejemplo, de lobos marinos, que a veces te reportan que un animal está varado y se está muriendo, todo está, ve por él, ¿no? Entonces llegamos y resulta que no, que el lobo solamente estaba descansando o que los delfines, los turciones tienden mucho a cazar muy cerca de la orilla, entonces parece que se están varando, pero realmente están pescando. Entonces, el saber discriminar entre es un varamiento o solo está pasando algo normal. En este caso, los lobos marinos hacen viajes a sus zonas de alimentación y regresan aquí al Golfo de California y están cansados. Entonces no es de ver a un lobo y decir, bueno, ya está varado, vamos a llevarlo al mar o así. No, simplemente es dejarlo descansar y él solo se va a ir. Pero bueno, eso es cuestión de estar enseñando a las personas cómo se ve un lobo marino mal, qué actitud puede tener, etcétera, ¿no? Este también es, por ejemplo, son trípticos de cómo reportar un varamiento. Muchas veces reportan varamientos y no dan la información necesaria para poder saber o la especie o dónde estaba. A veces no nos dicen exactamente las coordenadas y te dicen, en la playa el Tecolote, pero pues la playa del Tecolote es enorme, ¿no? Por ejemplo, o Balandra, pues sí, pero Balandra en qué parte, acá o allá, o la Ensenada, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también que la forma en que reporta la gente sea la adecuada, ¿no? O bueno, por lo menos que tenga la mayor información posible para poder atender ese varamiento. Y si no podemos llegar a atender ese varamiento, esa persona va a ser la única que tenga ese reporte o que pueda reportar ese animal. Entonces es súper importante que más o menos todos los detalles nos los pueda dar. Entonces, este tipo de trípticos ayuda bastante para que puedan dar información, la mayor información para los reportes, ¿no? También una guía de identificación de mamíferos varados en el Golfo en la región sur. No es lo mismo ver los animales en las imágenes de Google, por ejemplo, nadando, brincando, etcétera, que verlos ya varados. No es tan sencillo identificarlos, ¿no? Entonces, bueno, estas son como unas guías para que, bueno, si ellos reportan, puedan decir, bueno, parece ser un delfín tal y tengan más o menos como que las ideas, ¿no? De qué es lo que están reportando. Asimismo, hemos dado cursos, es importante, como les comentaba, es importante la difusión, pero también es importante la capacitación de las personas que van a estar apoyándote. Afortunadamente tenemos una red con mucha gente de muchas organizaciones, etcétera, pero todos debemos de llevar el mismo sistema. Todos debemos de atender los varamientos dependiendo del protocolo nacional de atención a varamientos y saber lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a coordinar. Obviamente Profepa coordina, ¿no? Pero ya estando en el momento del varamiento, saber cómo es la situación, ¿no? Entonces, este tipo de cursos, no solo de las especies y de los varamientos, porque también damos introducción. Bueno, los doctores han dado introducción de especies, etcétera. No solo es eso, sino también el cómo se puede atender un varamiento, etcétera, ¿no? Este tipo de cursos queremos abrirlo a la población en general. Desafortunadamente, bueno, vino la pandemia y no hemos podido hacerlo, pero sí queremos hacerlo porque hemos visto mucha gente, incluso en Facebook, que nos ha dicho, es que yo quiero ser voluntaria, a mí me gusta, quiero ser voluntaria. Entonces,
sí, está padrísimo que quieran ser voluntarios y lo agradecemos realmente y los reportes y todo es súper valioso, pero también es necesario que esa persona sepa cómo atender un varamiento, ¿no? Si va a hacer, si quiere hacer realmente rescates, pues que sepa bien cómo hacerlo y que esté en el grupo de la red de varamientos, ¿no? Entonces, sí queremos hacer este tipo de cursos ya para las personas interesadas, para más estudiantes, etcétera. Y bueno, esas son metas, ¿no? A corto y largo plazo. En este caso sí me gustaría recalcar así con rojo y letritas negras a los voluntarios. De verdad, este es nuestro grupo de WhatsApp, pero quiero remarcar que estos chicos, la verdad, chicos y chicas, son estudiantes. Es gente que tiene tareas y tiene clases y tiene exámenes, etcétera, pero siempre están disponibles, siempre quieren participar. Ellos van a los cursos, están capacitándose, van y ayudan a atender un varamiento. Si hay por ejemplo, estas atenciones de los delfines, por ejemplo, que no pueden nadar, ellos están ahí, ellos nos dan sus horas libres para atender a un animal, para ayudarlo a nadar, etcétera, y no duermen, etcétera. Entonces, la verdad, son personas que no tienen nuestro máximo respeto y nuestro gran agradecimiento porque es gente muy comprometida que realmente quiere trabajar y quiere apoyar a los mamíferos marinos. Y a nosotros, digo, no podríamos hacer nada sin ellos, ¿no? Es muy importante sus manos y su ayuda. Y bueno, con esto quiero terminar sin antes darles un pequeño videíto de nuestro trabajo. Quiero que lo disfruten, ojalá les guste. Y la música también está muy bonita, así que ojalá lo disfruten. A ver. Y que lo disfruten. Ahí está. Pues muchas gracias por su atención y gracias. Bravo. Y bueno, y preguntas. De acuerdo, muy bien. Empezamos con algunas preguntas, comentarios de las personas. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí. Perfecto. Ok. Sol pregunta, ¿cómo ha afectado la situación actual de la pandemia en la atención de varamientos? Ok, pues bueno, la pandemia definitivamente ha afectado a todos en muchos sentidos y a nosotros en ese sentido de la atención a varamientos es que no hemos podido salir a monitorear. Antes programábamos monitoreos, por ejemplo, el Mogote, que es una zona donde hay varios varamientos, y se hacen los registros, etcétera, o incluso salidas al mar, ¿no?
pero no hemos podido realizarlas, ¿no? O también la gran mayoría de los reportes son de las personas que van a las playas. Aquí hay muchísimas playas, son muy bonitas y la gente las disfruta mucho, pero también encuentran varamientos. Entonces, lo que ellos hacen es reportarlos al C4, reportarlos a Profepa, y gracias a eso hemos podido, prácticamente los 200, bueno, no los 250, pero sí muchos de estos, son reportes de gente externa, de gente que va caminando en la playa y los ve y nos llama, ¿no? Entonces, esto no lo hemos podido hacer. Definitivamente han bajado los reportes porque no hay gente que esté reportándolos. No te puedo decir si hay más varamientos o menos varamientos, no lo podemos saber porque no tenemos la forma de reportarlos o, bueno, de registrarlos. Ok. Otra pregunta es, ¿ha cambiado el ecosistema por la ausencia de las personas? Pues es difícil saber si sí o si no, pero ha habido registros de zonas, en nuestra zona realmente no sabemos, no hemos tenido como algo que nos indique que realmente sí haya pasado algo, pero hay ejemplos, por ejemplo, en Acapulco. Fue un ejemplo que se conoció mucho en noticias, redes sociales, donde ya no se veían tanto ballenas o delfines, o incluso ya no se veían tan de cerca ni nada, y ahorita las han empezado a ver. Entonces, pues sí, yo creo que sí ha cambiado, yo creo que sí hay especies que pues se han sentido pues más libres. Por ejemplo, ahorita yo supongo que en Cabo San Lucas hay una muy importante cuestión turística con la ballena jorobada, y ahorita pues no hay lanchas ni nada, entonces pues bueno, supongo que sí debe estar cambiando la situación. Okay. Bueno, esa pregunta anterior fue de Alfredo, la siguiente de Dani. ¿En dónde están sus centros de rehabilitación? El Centro de Rehabilitación, Centro de Rescate Museo de la Ballena, está en la unidad Pichilingue de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. De hecho, es un convenio muy interesante entre estas dos instituciones y organización, y ahí están todas las instalaciones. Son unas instalaciones padrísimas, tienen albercas, incluso tienen una forma de que el agua esté súper impecable para los animales que se traten en ese momento. Tienen, no sé si recuerdan una fotografía donde parecían como unas jaulitas, esas son las vivencias de los lobos marinos para poder atenderlos ahí. Entonces, ahí está gracias al terreno de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y no me gustaría entrar mucho en este tema, porque sí queremos que de viva voz nos platiquen las cosas el representante, o bueno, el encargado de este centro de rescate. Y sí, cuando venga, de verdad, sí los invito, porque es muy interesante, porque ellos les van a poder hablar un poco más sobre rehabilitación, ¿no? De acuerdo. Ahora pregunta Adrián Inda. Dice, simplemente impresionante todo el trabajo que hacen, muchas felicidades. Gracias. Como asociación civil, ¿cuál ha sido su mayor limitación para seguir apoyando esta acción? ¿Y qué necesitarían de la sociedad civil organizada para hacer conciencia? Muchas felicidades. Gracias, muy amable. Pues creo que lo principal es, yo creo que lo económico. Eh, Todo lo que hemos hecho desde el 2012, gracias a estas personas que les mostré en la diapositiva, han puesto esfuerzo, dedicación y dinero, ¿no? Entonces, todo el equipo, toda la manutención de los animales, incluso hasta las medicinas, todo ha salido del bolsillo de todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, justamente por eso creamos Mares. Desde el 2012, todas estas personas
nos interesábamos y queríamos ayudar a estos animales, pero aparte hacer investigación y todo esto, ¿no? Pero nos dimos cuenta que no, no hay bolsillo que aguante ese ritmo, entonces dijimos, bueno, vamos a crear una asociación civil donde podamos proponer proyectos, tener colaboraciones, buscar fondos para poder llevar a cabo nuestras actividades, ¿no? Porque es bastante caro, incluso nada más el pensar en las gasolinas de las 4x4, perdón, de las lanchas y todo el material, bueno, es caro. Y bueno, la sociedad nos puede ayudar de mucha forma. No solo, digo, las donaciones se agradecen enormemente, no importa si es 1 peso, 2 pesos, lo que sea, ayuda a nuestra actividad. Y también la difusión sumamente importante, ¿no? Que todo lo que está sucediendo nos ayuden a difundirlo, ¿no? Muchas veces hay, hay como que noticias que uno piensa, bueno, no es así. Por ejemplo, hay reporteros que tergiversan las cosas y así, ¿no? Y de repente te echan mucho de que a lo mejor pudiste haber hecho más, pero dices, bueno, traté lo que pude, ¿no? Entonces, si una sociedad está más capacitada y entiende más de las cosas que hacen los demás, creo que va a ser más fácil podernos comunicar entre todos y poder ayudar a nuestro ambiente, porque al fin y al cabo nuestra meta es esa, la conservación de nuestros mares, la conservación de nuestra fauna. Ok. Seguimos con Beatriz. Entiendo que la basura en los mares es una de las causas de muerte de estos mamíferos. ¿Existen campañas de limpieza en estos mares? Sí, de hecho, hay muchos lugares, muchas playas, donde organizaciones civiles y la CONAMP, la verdad hay que hablar de la CONAMP. La CONAMP es una es uno de los principales actores en hacer campañas de limpieza, ¿no? Y de ir a las playas, concientizar a la gente de por qué tirar basura en la ciudad realmente también está afectando a los animales, ¿no? Y hacen campañas de limpieza de playas y siempre están tratando de concientizar a la gente. Entonces, creo que todas o la mayoría de las organizaciones civiles que estamos en las playas es uno de los principales puntos que tenemos que tratar. Lo que es la basura, lo que es la conciencia de que todo lo que haces eh, puede llegar a afectar a otros. Ok. Pregunta Raciel, ¿qué es lo que se tiene que hacer en el traslado de un animal vivo cuando lo llevan de la playa a una zona de rehabilitación o al centro de rehabilitación? Uh-huh. Bueno, primero que nada, es importante ver cada uno de los casos. Entonces, dependiendo de la especie o el tamaño, etcétera, son los métodos que se utilizan. Por ejemplo, si vieron en el video, hay unas lonas especiales que tienen un material de recubrimiento. Entonces, esto evita que se pueda lastimar el animal. Entonces es necesario inmovilizarlo porque los animales están estresados, entonces o se pueden lastimar entre ellos con algún objeto o te pueden llegar a lastimar a ti. Un golpazo de una cola de un animal sí es muy duro, ¿no? Entonces es retenerlo y lo más rápido posible llevarlo al centro de rescate o a donde lo vayas a llevar. Por ejemplo, los lobos marinos se pueden llevar si vieron que estaba ahí la kennel o la transportadora, que es como para perros, y realmente ahí se pueden llevar, claro, con mucho cuidado y la camioneta con muy despacio, etcétera, pero porque ellos no necesitan estar en el agua. En cambio, a los delfines tienes que estarlos todo el tiempo mojando,
claro, cuidar muy bien de que no le eches agua por el respiráculo, etcétera. Y sobre todo yo creo que la velocidad en lo que debes de trasladarlo, de ponerlo bien, de ponerlo... Hay momentos que tenemos que llevarlos en las cajas de las camionetas, camionetas, o en las lanchas. Entonces, todo eso es importante, irlos mojando, siempre es necesario estar observando y tomando en los periodos de respiración. Así sabes si está ya muy estresado, si va bien o cómo va, ¿no? Entonces, los ritmos de respiración se van tomando, se toma la temperatura, pues eso es lo principal, ¿no? Ok, la siguiente pregunta es de Diana Velázquez. No, primero Becer. ¿Han varado ballenas enmalladas? ¿O se puede definir que esa fue la causa? En nuestro caso, que yo recuerde, no. No hemos encontrado ballenas tal cual con signos de enmalle o con el enmalle o la cuerda, etcétera. Que yo recuerde, no. Pero lo que sí es ballenas enmalladas en el agua. Nos ha tocado atender ballenas enmalladas junto con Profepa y con un grupo que se llama RAVEN, que es la Red de Atención a Ballenas Enmalladas. Y es otro show completamente diferente, es otro protocolo, es otra especialización. De hecho, no todas las personas pueden estar en una embarcación de desenmalle. Y en este caso, nosotros nos ha tocado ir, pero a desenmayes, no hemos tenido ballenas tal cual varadas así. De todas maneras, este es un tema muy interesante, la verdad, el desenmaye de ballenas, y sí nos gustaría también invitar a gente de Raven para que les dé esta plática, que es muy interesante porque no es nada fácil, es muy complicado, y ellos tienen una red muy interesante en varios lugares de la República Mexicana y que están en esta red de atención a ballenas enmalladas, ¿no? Entonces, sí, les vamos a decir a la gente de Raven si pueden darnos una plática, que es muy interesante. Ok, ahora hay dos preguntas que se parecen mucho, de Diana Velázquez y de Montserrat. Preguntan qué es lo que se necesita para ser voluntarios, para ser voluntario, si hay programas para voluntarios, qué se necesita para ser un voluntario. Ok. Justo ahorita nada más tenemos voluntarios de las instituciones a las que pertenecemos. Por ejemplo, tenemos eh, chicos, bueno, chicos, chicas, estudiantes de Sisimar, de la UAPS, de Ingeniería de Pesquerías, perdón, veterinaria, etcétera. Ahorita tenemos esta red de voluntarios. Sí queremos abrirla a más voluntarios, ¿no? Sí nos gustaría, incluso hemos tenido varios contactos de personas que están interesadas en ser voluntarios y que nos han dado reportes, por ejemplo, de tortugas o de lobos que han encontrado, y sí les interesa mucho, pero justo ahora no podemos como que abrirnos todavía porque necesitamos primero tener más infraestructura, ¿sí? En la cuestión de los voluntarios, mucho de lo que sucede es dependiendo de nosotros, ¿no? De las cabezas de cada uno de los grupos. Entonces, para tener más atendidos a los voluntarios, etcétera, hacerles cursos, darles equipo, etcétera. Justo ahora no podemos hacerlo, pero sí pretendemos abrirlo y que la gente, si está interesada, pueda ser voluntario, pero si son voluntarios necesitan cursos y capacitaciones. Okay. Pregunta, ¿existe alguna especialidad de medicina veterinaria en mamíferos marinos? Especialidad de medicina veterinaria en mamíferos marinos. Especialidad de veterinaria en mamíferos marinos. Pues
Que yo recuerde, sí llevan la materia y sí les dan una parte de los cursos de veterinaria enfocadas a mamíferos marinos. Pero honestamente creo que el acercarse a estos grupos de redes de varamientos y de atención a los mamíferos marinos es cuando realmente les pueden dar prácticas, por ejemplo. O sea, es cuando se salen de los libros y ahora sí es ir a estar con los animales. Es muy complicado hacer o tener un animal para una necropsia, ¿no? Entonces, sí sé que les dan clases, sí sé que llegan a tener prácticas, pero que sea enfocado, la verdad, lo dudo. Ok. Jorge pregunta, ¿han tenido casos de los integrantes de la red con contagio de leptospirosis? No, afortunadamente no. Afortunadamente ninguno de nosotros hemos tenido ningún contagio. Justamente por eso creo que esa es una muy buena pregunta, porque justo por eso necesitamos que si los voluntarios o la gente que quiere estar en esto de mamíferos marinos y de varamientos quiere pertenecer con nosotros, necesitamos capacitarlos, ¿no? Porque es muy fácil que estás con un animal, estás con 1000 cosas en la cabeza, traes una jeringa y vas a sacarle sangre al animal y de repente, ¡pum!, ¿no? Entonces puede ser muy fácil que te contagies, puede haber mordidas, etcétera. Entonces todas las personas que realmente tienen contacto con el animal deben saber cómo acercarse, por dónde acercarse, siempre llevando guantes, siempre teniendo la cabeza en lo que están, siempre atendiendo a, siempre teniendo atención al animal, ¿no? Porque siempre, hay algo que siempre hemos pensado, nosotros nos importan mucho los animales, queremos ayudarlos y creo que no solo en varamiento, sino por ejemplo en desenmaye, tú quieres ayudar a ese animal, pero siempre debes de ponderar la vida humana, ¿no? A veces puede llegar a pasar un accidente y eso es lo que no queremos. Entonces justamente es capacitar Ay, pero ¿cómo y dejas que voltear todos esa estén puerta? en la misma frecuencia, ¿no? Estás escarapelando todo Ok, alrededor. por ahí les recordamos si pueden cerrar No, muchacho. sus Tú ya usaste micrófonos, el reloj y llegaste a la posición que se escuchan ¿verdad? ruiditos por ahí. Muy bien, muchas gracias. Ya casi para terminar, bueno, hay una pregunta que ya se contestó al final con unas diapositivas sobre qué se hace con los animales cuando ya están muertos. Y finalmente Isabel pregunta, en presencia de anomalías climáticas cálidas, ¿hay un aumento en el número de varamientos? Sí, sí. De hecho, no sé si recuerdas, bueno, si recuerdan ay, bueno, para que la vean. Mm. ¿Se alcanzan a ver todavía mi presentación? No. ¿No? Ok. Bueno, sí, sí, en las anomalías térmicas son muy importantes en cuestión de varamientos de mamíferos marinos. ¿Por qué? Porque si el agua se calienta, lo que pasa es que baja la productividad primaria. La productividad primaria es el fitoplancton, es la base de la base, o sea, es la base de toda la cadena, de todos los consumidores del mar. Si esta baja, todo va siendo bajada para todos los eslabones. Va a bajar el zooplancton, van a bajar las presas, van a bajar los peces, y todo esto llega a los depredadores tope. Entonces, como les mostré en algunas fotos, por ejemplo, esta ballena, por ejemplo, gris, la que estaba muy flaquita, eso fue en una anomalía térmica. Los lobos marinos de California también fue una anomalía térmica. Incluso junto con este caso de los lobos marinos de California, en California, que hubo una mortalidad inusual, también fue del lobo fino de Guadalupe. También los números fueron muchísimos de los varados. Entonces, sí, las anomalías térmicas definitivamente tienen mucho que ver con los varamientos.
Incluso el ejemplo que les practicaba de las especies que no son normales o no son comunes en una zona, pueden llegar a venir precisamente por un cambio de temperatura, ¿no? Entonces sí, sí es un factor. Sí, de acuerdo, ok. Bueno, pues con esto cerraríamos. Hubo otras varias preguntas. Coloqué ahí el correo electrónico de la doctora Paniagua por si gustan hacer contacto, porque sí, es difícil darle espacio a todas las preguntas, pero muchas gracias por el interés. Muchas gracias. Pues sí, y bueno, de hecho, muchísimas gracias a todos. Si necesitan alguna pregunta o cualquier otra cosa, ahí está mi correo, con mucho gusto. También quiero agradecerles principalmente, bueno, a todos por haber atendido esta charla. Y al Club Rotario Jardines de Cuernavaca, que la verdad nos contactaron y están súper interesados en con el proyecto de conciencia ambiental. Creo que todos y cada uno de nosotros debemos de empezar, ¿no? De empezar a buscar proyectos y cosas en donde meternos, sobre todo en el ambiente, que ahorita está pasando por un momento difícil en todos lados, ¿no? Entonces, les doy, la verdad, las gracias de que hay gente interesada en ayudarnos, en apoyarnos. Pues muchas gracias a todos por su atención. Y por último, justamente por eso, les voy a dar un spot. Sí, les tengo que dar mi promoción. ¿Sí alcanzan a ver? Sí. Ok. Bueno, pues entonces les dejo nuestras redes sociales y les dejo nuestras páginas de Fundify, PayPal, todo lo que puedan ayudarnos con donativos o incluso simplemente difundiéndolo. La verdad, eso ayuda muchísimo. Entre más llegue a las personas, más vamos a darnos a conocer y más la gente va a saber de lo que estamos haciendo, no solo a nivel de México, sino a nivel mundial. Y es importante que la gente sepa que pues en México se trabaja bastante, que no importa que haya cosillas que no estén bien, pero entre los ciudadanos tratamos de apoyarnos y de interesarnos en diferentes cosas y en este caso de nuestra fauna, que es tan importante para todos. Muchas gracias por su atención. Bueno, de hecho también quería decirles que no se les olvide que la siguiente semana tenemos una plática muy interesante a los que les gustan los cetáceos. Se los adelanto, entonces la siguiente semana los esperamos. Ojalá puedan estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos.